tarde mi compañía parte para San Pedro. ¿Hacer qué? Ya sabes que nunca nos adelanta nada, mi amor. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco nos lo dijeron. ¿Será que va a estallar la guerra? Es lo más probable. ¿Por qué no hablas con mi papá antes de irte? Hace unos minutos volvió a decirme que me tengo que casar. Sí, mi cielo, lo entiendo. Pero dudo que tu familia acepte un simple teniente sin fortuna. ¿Por qué no? Si mi papá hubiera querido imponerme un esposo, ya lo habría hecho. Él me quiere, Adolfo. Estoy segura que me va a permitir escoger. Porque confía en que tú te vas a decidir por alguien de tu clase. ¿No me amas entonces? Sabes muy bien que no hay nada que me importe más que tú. Que me volvería loco si llegara a perderte. Matilde, nunca dudes de mi amor. Jamás. Te llevo en mi corazón. Quiero que nos casemos, Adolfo. Por favor, por favor. ¿Perdiste 300 pesos en el juego? ¿Y cómo crees que vamos a pagarlos? Tengo una semana de plazo. Es inconcebible. Sabes perfectamente que estamos al borde de la ruina y tú sigues despilfarrando como si nada. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Y qué pretexto le voy a dar a tu padre? No, Humberto, no. Esta vez no conseguirás de mí ni un solo centavo, así que arréglatelas como puedas. Y haz el favor de cortarte el cabello. Ya sabes que tu padre aborrece verte así. ¿Qué piensas? Por lo que se refiere al manejo de las dos haciendas, las cuentas están en regla. Donde parece haber algo turbio es en las cuentas de ganado de Santa Rita. ¿Por qué no vas a Ciudad Trinidad a hablar con ese agente? ¿Cómo se llama? Ezequiel Treviño. Pues, Tal vez aprovechó la enfermedad de don Joaquín para hacer su agosto. ¿no te acostumbrarás a decirle mi padre? Nunca lo fue. Bueno, pero te reconoció como hijo y te dejó todo lo suyo. ¿Por qué será que teniendo tanto dinero vivía de esta manera? La casa está hecha una ruina, los muebles se caen a pedazos. Bueno, mi padrino dice que después de que su mujer y sus hijos murieron por la epidemia del cólera, se encerró sin importarle nada ni nadie. Pero amasando dinero. Eso sí. ¿Quién se hubiera imaginado que tanto dinero te iba a caer del cielo cuando hace apenas unas semanas doña Elvira te estaba correteando para que le pagaras la renta del cuarto? Nadie se hace rico atendiendo a menesterosos. No lo encuentras, ¿verdad? No. Bueno, ahora tienes dinero, propiedades, un apellido importante. Si vieras cómo te envidio. Sí. El dinero es muy importante. Para algunos. ¿Sabes qué es lo que me ha hecho falta? Una familia. Llegar a casa y encontrarme una mujer bonita, dulce, bien dispuesta. Imagínate a dos niños sanos queriendo treparse por mis piernas. Pues, ¿qué esperas? ¿Manos a la obra? Sí, eso es lo que voy a hacer. Buscarme una mujer. Por supuesto que estoy enterada. Sé que la hacienda ya no produce como antes. La hacienda está en la ruina, hermanita. ¿En la ruina? ¿Qué significa eso exactamente? Comprarte trajes elegantes, hechos en Francia o en Inglaterra. ¿Para qué? La ropa no cambia al hombre. Pero ayuda a que te traten con deferencia. Y para ser tomado en cuenta por las damas de la sociedad. Como aquella, por ejemplo. Un amor siempre tan natural. ¿Estás bien? ¿No te gustaría una de esas calentándote la cama? No llores. Sí.
Pero me pregunto cómo reaccionaría al saber que soy un bastardo, hijo de una pobre campesina ignorante. Vamos, Matilde, ándale. Se atreve a tratar a media calle con un tipo tan estrafalario. A lo mejor no le importan las diferencias sociales. No hables con estos pelados, Simonos. ¿No estás en la casa de Ezequiel Treviño, la gente de tu padre? ¿Eh? El número corresponde. Don Humberto, qué gusto verlo. ¿Cómo has estado, Treviño? Bastante bien, adiós, gracias. ¿Y usted? No tan bien como tú. Necesito dinero. Yo encantado de servirle, señor Peñalver. Pero ya es mucho lo que me debe. ¿Acaso dudas de mi honorabilidad? ¿Crees que no te voy a pagar? Entonces te espero en la casa de tu padre. Nada más le pido a este hombre que me entregue las cuentas y nos vemos allá. Ya subiste los intereses, viejo surero. Ahora estoy ocupado. ¿Ezequiel Treviño? Te dije que estoy ocupado. Vuelve la tarde o mañana. ¡Agüiquerala! ¿Eres sordo o tonto? ¿Qué no ves que me está atendiendo a mí? Espero. A ver, dame la maldita pluma. No voy a discutir contigo porque llevo prisa. Porque aquí está este paludo. Pero ni creas que el asunto se queda así. ¿No te han enseñado a respetar a los que no son tus iguales? ¿Con qué dinero ejerces la usura? ¿Con el tuyo o con el de mi padre? ¿Tu padre? Soy Manuel Fuentes Guerra y vengo a ver las cuentas del ganado de Santa Rita. Buenos días, Micaela. ¿Está la señora? Sí, niña, está en la veranda. Enseguida le aviso, niña. No hace falta. ¿Qué tal, Matilde? Bien, Ramón, gracias. Vengo a ver a Pilar. ¿Está usted en su casa? Gracias. Me saluda al general y a doña Augusta. Con gusto. Muy amable. Con permiso. Pues aquí me tiene. A sus órdenes. Tengo entendido que desde hace 5 años usted se encarga de vender el ganado de Santa Rita. Así es. También contrata el transporte, cobra el dinero de las ventas y lo deposita en el banco de Ciudad Malta. Sí, señor. Solo que revisando los libros me di cuenta que algunos compradores han pagado cifras inferiores a lo acordado. Y otros todavía nos deben. El mercado es muy difícil, señor Manuel, y sujeto a muchos imprevistos. De repente el cliente no quiere cubrir lo pactado o sencillamente se rehúsa a respetar el trato, pretextando cientos de razones. ¿Podría ir yo mismo a visitar a esos clientes? Ay, no hace falta que se moleste personalmente. Es más, ya tengo preparado un viaje a la península, porque el señor Jones, dueño de la exportadora, me mandó decir que él juntó bastante dinero. ¿Se puede? Pasa, Matilde. Anda, llévatelo. Lávale la cara y por favor cámbiale esa ropa mugrosa. Sí, señora. Adiós, Ramoncito. Adiós. Adiós, mi amor. Ay, estas muchachas son tan descuidadas. ¿Y tú? Qué milagro que vienes a verme. ¿Y qué cuentas? Adolfo se fue. Un amor real, siempre tan siempre tan. No quiero que piense mal de mí, señor Fuentes Guerra. Lo que presenció hace un rato, pues, ya ve cómo son estos jóvenes de sociedad. Les gusta apostar en el juego y cuando no tienen para pagar... Usted les presta.
pero con un módico interés. Este joven, por ejemplo, Humberto Peñalver, es un jugador empedernido. Es hijo del general Hilario Peñalver y Beristain. Solo que la familia está al borde de la ruina. Lo vi en la calle con una joven bonita. Facciones delicadas. ¿Es su esposa? El joven Humberto no es casado. Tal vez es su hermano.